En este primer video de la sesión 15 platicaremos sobre el control hemodinámico de la función renal. Específicamente hablaremos del fenómeno de presión natriuresis. El fenómeno de presión natriuresis se refiere al efecto que tienen los cambios de presión arterial sobre el flujo urinario y la excreción urinaria de sodio. Y el fenómeno es bidireccional, es decir, tanto para incrementos de presión arterial como para disminuciones de presión arterial. Se describe por una curva a la que se le denomina relación presión-diuresis o relación presión-natriuresis, y estas relaciones pueden ser del tipo agudo, es decir, que se establecen en minutos u horas, subagudo en horas a día y crónicos de días a semanas. Estrictamente hablando, debería denominarse a tal relación diuresis o natriuresis presión, ya que la variable independiente es la presión arterial media y la dependiente es la diuresis o la natriuresis. Las relaciones presión-diuresis o presión-natriuresis se manifiestan en el riñón aislado y perfundido, estos en condiciones agudas, pero también en el riñón in vivo e in situ, bajo condiciones subagudas o crónicas. El fenómeno, aunque no requiere de nervios u hormonas para manifestarse, la relación presión-diuresis o presión-natriuresis puede ser modulada por cambios en actividad nerviosa simpática eferente renal, angiotensina 2, aldosterona, hormona antidiurética y péptido natriurético auricular. Bien, hemos ya establecido una relación entre el flujo sanguíneo renal y la presión arterial media. Y hemos dicho que la circulación renal característicamente es una circulación activa. De manera entonces que esta circulación muestra fenómeno de autorregulación hemodinámica, lo cual significa que dentro de ciertos rangos de presión el flujo sanguíneo renal no sube en la misma proporción en la que sube la presión. Existe además otra relación que es la relación entre el flujo urinario y la excreción de sodio y la presión arterial, la famosa relación presión-diuresis o presión-natriuresis. Y en condiciones agudas, esta relación sería aproximadamente la que se muestra aquí. Entonces vemos que si partimos de una circunstancia de una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, entonces si nosotros subimos la presión arterial, pues la excreción de sodio sube, y si nosotros partiendo de este valor basal bajamos la presión arterial, vemos que la excreción y el flujo urinario bajan. Hemos ya planteado en la primera parte del curso que la ecuación general de la función renal indica que lo que se excreta es igual a lo que se filtra más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe. Y voy a utilizar esta ecuación para plantearles a ustedes los elementos que hicieron pensar que el fenómeno presión-natriuresis era un fenómeno preponderantemente tubular. Bien, el superponer estas dos relaciones, es decir, la autorregulación hemodinámica y la presión-natriuresis, permite entonces visualizar que el fenómeno de presión-natriuresis se da dentro del rango de autorregulación del flujo sanguíneo renal, y aunque aquí no está descrito, también dentro del rango de autorregulación de la filtración glomerular. De manera entonces que ante cambios en presión arterial, prácticamente no hay cambios en flujo ni en filtración. Sin embargo, hay un cambio muy importante en la excreción de agua y sodio. Esto entonces hizo pensar
y en función de esta ecuación, que si la filtración para fines prácticos se mantiene constante, entonces lo que se excreta es función de el transporte neto, es decir, la diferencia entre secreción y reabsorción. Así las cosas, entonces, a partir de esta evidencia, se consideró que el mecanismo presión-natriuresis o la relación presión-natriuresis es un fenómeno fundamentalmente de origen tubular. En esta diapositiva lo que se muestra es una relación presión-natriuresis. Yo quiero insistir, la variable independiente es la presión arterial media, mientras que la dependiente es la excreción de sodio. Bien, partiendo de una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, entonces para ese valor de presión arterial media, pues tendríamos, por plantear así, un valor basal de excreción de sodio. Si ahora lo que hacemos primariamente es realizar un cambio duradero en la resistencia periférica total que dé lugar a un aumento, en este caso de presión arterial, esto podría lograrse por varias vías. Una es porque usemos un vasoconstrictor periférico sin acción renal, lo cual difícilmente se encuentra, o aplicando un oclusor aórtico por debajo de las arterias renales. Cualquiera de estos dos elementos permitiría entonces subir la presión de perfusión renal. O por el contrario, podríamos utilizar un vasodilatador periférico sin acción renal o un oclusor aórtico por arriba de las arterias renales si lo que nos interesara fuera bajar la presión arterial. Bien, el punto es que si decidimos subir la presión arterial por cualquiera de estas vías, entonces lo que se observa es que en cuanto se sube la presión arterial, la excreción de sodio comienza a subir. Y lo que se observa en principio es que pasando el tiempo, la excreción de sodio empieza a bajar, como va bajando también la presión arterial, hasta el punto en que llega un momento en el que la presión arterial, no obstante que la resistencia periférica permanece aumentada, la presión arterial se restablece a su valor previo. La manera de explicar esto en principio es que dado este fenómeno o este elemento primario, que es el cambio duradero en la resistencia periférica, por la vía que se quiera, induce en principio un cambio en la excreción de sodio, positivo o negativo, que cambian el volumen líquido extracelular, es decir, si aumento la excreción de sodio disminuiría el volumen líquido extracelular, y si disminuyo la excreción de sodio aumentaría el volumen extracelular respectivamente, lo cual restituiría la presión arterial a su valor previo. Bien, entonces el evento primario aquí es un cambio duradero en la resistencia periférica, ya sea que se aumente o disminuya la resistencia periférica, y secundariamente es el cambio en la excreción de sodio, lo cual a final de cuentas modifica inversamente el volumen líquido extracelular, lo cual permite restituir la presión arterial. Esta ecuación la conocen ustedes bien, de la fisiología cardiovascular, y dice que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Se antoja hacer la pregunta de qué sucede cuando en un sujeto la resistencia periférica total sube de manera duradera. Y de acuerdo con esta ecuación, podría uno decir que si el gasto cardíaco se mantiene constante y aumenta la resistencia periférica total, esto haría que aumentara la presión arterial media. Bien. La evidencia, sin embargo, muestra que cuando la resistencia periférica total se eleva de manera duradera,
y en tanto que el riñón sea capaz de excretar de manera normal sodio y agua, este aumento en resistencia periférica total no inducirá aumento de presión arterial. De hecho, el sujeto a largo plazo es un sujeto totalmente normotenso, lo cual indica que un aumento en resistencia periférica total muy probablemente aumenta la presión arterial media inicialmente, pero con el tiempo la presión arterial se normaliza. Y la razón por la que se normaliza, en principio, es porque el fenómeno presión-natriuresis se echa a andar. Esta gráfica la hemos descrito en la diapositiva anterior y aquí tenemos en esta misma gráfica 3 paneles. El primer panel es el curso temporal de la presión arterial media. El segundo panel es el curso temporal de la excreción urinaria de sodio, y el tercer panel es el curso temporal del volumen líquido extracelular. En el panel de intermedio estamos marcando aquí lo que sería el nivel de ingesta de sodio del sujeto. Y bueno, lo que vamos a señalar aquí es que si estamos en una condición control de 100 milímetros de mercurio con un valor arbitrario de control de excreción urinaria de sodio y una cierta magnitud de volumen líquido celular que en este momento representa el 100%, y nosotros aumentamos la resistencia periférica, de manera que se aumenta la presión arterial inicialmente. Entonces lo que vemos de manera par y paso es que aumenta también la excreción de sodio. Y una vez que la excreción de sodio empieza a disminuir el volumen líquido celular, la presión arterial empieza a bajar la excreción de sodio y asimismo el volumen líquido celular. Esto se debe a que se generó un balance negativo a consecuencia de que subió la presión arterial. El balance negativo se da porque aumenta más la excreción que el nivel de ingreso de sodio. Así las cosas, entonces, vemos que a largo plazo la presión arterial no sube, en principio, porque disminuye el volumen líquido celular, y segundo, no hay daño vascular. Y no hay daño vascular porque la presión arterial, aunque inicialmente pudo haberse aumentado, en cuestión de 1 o 2 días, 3 días cuando mucho, 4, la presión arterial se normaliza. De manera entonces que el aumento de presión arterial no daña la vasculatura. Dado que no existe una disminución en la capacidad renal entonces para excretar sodio y agua, el aumento duradero en la presión, en la resistencia periférica total, no induce un aumento duradero en la presión. No obstante que la resistencia periférica puede permanecer aumentada, ya que la relación presión-natriuresis reduce el volumen líquido celular a lo necesario para restablecer la presión arterial a su valor previo normal. Lo contrario también es cierto, es decir, si uno en lugar de subir la presión arterial baja la presión arterial, pues en principio bajará primero la excreción urinaria de sodio, pero si se mantiene el ingreso, entonces caerá en balance positivo y paulatinamente el volumen irá aumentando hasta que se restablezca la presión arterial. Bien. ¿Qué pasa cuando ante un aumento en la resistencia periférica total duradera se presenta cuando no hay una capacidad normal para excretar sal, es decir, que está disminuida la capacidad renal para excretar sodio y agua? Bueno, bajo esa circunstancia entonces se desarrolla hipertensión a largo plazo, y esto estaría representado en esta
en esta relación presión-natriuresis, en la cual lo que observamos es esta relación presión-natriuresis y un sujeto normotenso, mientras que la relación de la relación presión-natriuresis en un sujeto que a final de cuentas tiene hipertensión estaría dada por esta curva punteada. Nuevamente, siguiendo el mismo patrón que en la figura anterior, entonces lo que tenemos aquí es la presión arterial media, el curso temporal de la excreción urinaria de sodio y el curso temporal del volumen líquido extracelular. Y partiendo nuevamente de una circunstancia basal de presión arterial, entonces de 100 milímetros de mercurio con una excreción de sodio aproximadamente de 1 en balance con el ingreso y un cierto nivel de volumen líquido extracelular. ¿Qué sucede cuando el sujeto se hace hipertenso? Bueno, pues cuando se hace hipertenso sube la presión arterial y este aumento en presión arterial también se acompaña de un aumento en la excreción de sodio. Pero dado que el sujeto tiene una disminución en la capacidad renal para excretar sal, la magnitud de este balance negativo será mucho menos importante, de suerte entonces que el volumen líquido celular se reduce, pero no en la misma magnitud que en el caso previo. De suerte entonces que lo que se observa es que al no poderse reducir más el volumen líquido celular, el valor de presión arterial no retorna por completo al valor previo que tenía. Esto estaría entonces implicando que el sujeto, que a final de cuentas tiene una disminución en la capacidad renal para excretar sal, desplaza su relación presión-natriuresis hacia la derecha, entonces conformando esta nueva curva. Así las cosas entonces, lo que observamos es que disminuye el volumen líquido extracelular a largo plazo en menor magnitud que en el sujeto que tiene una capacidad normal para excretar sodio y agua. Y segundo, muestra daño vascular. Y la razón por la que muestra daño vascular es que ahora la hipertensión va a lesionar la vasculatura. Así las cosas entonces, el costo que debe de pagar el sistema para restituir y mantener el balance de sodio, aquí lo está manteniendo, lo restituye y lo mantiene, bajo condiciones en las que está aumentada la resistencia periférica total, pero hay una disminución en la capacidad renal para excretar sodio, el único recurso que tiene es subir la presión arterial media de manera permanente, es decir, que pasa su punto de operación de este punto A a este punto C. Bien, de manera entonces que el mensaje es que el aumento en resistencia periférica total de manera duradera per se no induce aumento de presión arterial en tanto que el riñón sea capaz de excretar de manera normal sodio y agua. Si el aumento en resistencia periférica total se acompaña de una disminución en la capacidad renal para excretar sal y agua, este sujeto desarrollará hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial, aparte del fenómeno de volumen que ya describimos, inducirá daño vascular cerebral, daño vascular coronario y daño glomerular y túbulo intersticial. Y este daño glomerular y túbulo intersticial, lo único que va a hacer es entonces generar un círculo vicioso donde conforme más daño glomerular y túbulo intersticial exista, mayor será el nivel de presión arterial, lo cual lesionará aún más los vasos, lesionará más el riñón, hasta que, para fines prácticos, la hipertensión daña por completo al riñón y hace caer al sujeto en una insuficiencia renal crónica que, si se le da el tiempo suficiente, acabará en una insuficiencia renal crónica terminal.
Este esquema es importante porque hace muchos años se consideraba que la hipertensión era un problema clínico del ámbito solamente exclusivo del cardiólogo. Y prácticamente todos los pacientes que eran hipertensos, en lo primero que pensaban era en ir con un cardiólogo, porque bueno, pues la presión es un fenómeno que se da, el aumento de presión se da dentro de los vasos y pues eso suena a cardiovascular. La realidad es que, y yo quiero insistir, que un aumento de resistencia periférica total per se no es capaz de sostener un aumento de presión arterial media a niveles hipertensivos, en tanto que la capacidad renal para excretar sal sea normal. Así las cosas, entonces la hipertensión cambió de ámbito en su atención del cardiólogo hacia el nefrólogo.